Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a compartir una lección que se titula El líder ante la llegada de la muerte. Sabemos que es una situación que, pues aunque no nos guste, tenemos que afrontarla porque tarde o temprano todos vamos a pasar a la presencia del Señor. Así que es importante pues que nosotros estemos preparados y consideremos este tema tan importante. Vamos a pedir la dirección del Señor. Gracias, Padre, por la ayuda que nos das. Te pedimos que tú en este momento, Señor, tú nos puedas orientar para que podamos aprender de tu palabra y que podamos sentir el consuelo por aquellas personas que ya se han adelantado a tu presencia y que tengamos la confianza de que un día estaremos en tu presencia, que lo afrontemos con alegría, con gozo y con muchísima esperanza. Te agradecemos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguramente todos tenemos alguna persona que ha pasado a la presencia del Señor, algún familiar, algún ser querido, un amigo, qué sé yo, y seguramente nosotros algún día también vamos a estar en esa situación. Según las Escrituras, la muerte se manifiesta en una conciencia de victoria en la hora de una aparente derrota. ¿Por qué? Porque por eso decía el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nosotros estamos con la esperanza de que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, pues para el Señor morimos. O sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Eso no quiere decir, hermanos, que cuando se pierde a un ser querido, cuando hay esa separación física, pues no tengamos dolor, angustia, tristeza, que es normal en cualquier ser humano, porque finalmente somos de carne y hueso. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que el luto llega en forma inesperada en la vida de cualquier persona, en cualquier momento, ya sea que la persona haya estado enferma o por una u otra circunstancias de la vida. Sin embargo, en San Juan 11:25 el Señor Jesús nos dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quisiera recomendarles, hermanos, que en su casa, ustedes allá tranquilos, puedan leer la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 4 del 6 al 17, donde el apóstol Pablo está ya casi a punto de morir, y por eso él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. El apóstol Pablo está consciente de su situación, sin embargo no afronta la muerte con tristeza, ni con angustia, y ni siquiera con temor. Y eso, que la muerte que a él espera no es precisamente por una enfermedad, sino que, como ustedes recordarán, el apóstol Pablo pues fue ejecutado en Roma, ¿verdad? Pues le cortaron la cabeza, entonces no fue nada agradable, y sencillamente el hombre estaba tan, pues no sé si tan tranquilo, no puedo decirlo con certeza, pero yo digo que sí, hermanos, estaba con mucha confianza, con mucha fe, y creo que esa es la base, la fe, la confianza en que Dios está en el control de todo. Y como él decía: miren, a mí me gusta, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hombre tenía esa convicción tan especial. Claro está que no todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? Porque la mayoría nos preocupamos, o nos preocuparíamos, ¿verdad?, si estuviéramos en una situación de esa. Pero esa es la esperanza que nos comparte el apóstol Pablo, de que podemos confiar en que el Señor es nuestro Señor, y que ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Pablo es consciente de que su ministerio está llegando a su fin. La segunda epístola a Timoteo en verdad es una forma conmovedora de decir adiós. Prácticamente es donde él se está despidiendo en su ministerio. Sin embargo, Pablo exhorta a Timoteo, y como consecuencia a nosotros, ¿verdad?, acerca de la responsabilidad que es estar en el liderazgo de una iglesia,
y hace una revisión del camino que había recorrido en su jornada con el Salvador. Y él dice, he peleado la buena batalla. Pero ¿quién es el liderazgo? El pastor, los ancianos. Sí, pero también los diáconos. Sí, pero también la femenil. Los jóvenes. Comité de oración, comité de educación cristiana, de auxilio. Es decir, todos los que estamos involucrados en el trabajo de la iglesia, hermanos, tenemos un liderazgo y como consecuencia, pues somos parte de estos a los que el apóstol Pablo les está escribiendo para fortalecernos en nuestras actividades y para recordarnos que un día vamos a partir a la presencia del Señor, pero que eso no implica por fuerza el fin de la vida. Es más, es el inicio de la vida eterna. Tenemos que concluir que la muerte física es inevitable. Un día, líderes y liderados, pues tendremos que enfrentar la muerte y presentarnos ante el tribunal del Señor, ¿verdad? Pablo, cuando escribe, pues ya estaba anciano y estaba consciente de que estaba en el fin de su larga y sacrificada, pero honrosa carrera. Entonces, cuando nosotros vemos la convicción que él tiene y decimos, pero ¿cuál es la certeza de la misión cumplida? Bueno, él dice, he peleado la buena batalla, es decir, él está consciente de que hay esa situación. Dice, he acabado la carrera, es decir, ya no más, ya ahora le paso la estafeta a otro para que él sea el que haga esa labor. Yo recuerdo que hace ya muchísimos años, ¿verdad? Pues éramos algunos hermanos los que estábamos en la sociedad de jóvenes. Luego pues ya estábamos en otros ministerios. De repente ya era diácono, ¿eh? Cuando ya era diácono, entonces, como que ahora ya no hay vuelta atrás, ya se me están pasando los años. De repente ya me ordenaron anciano y como consecuencia, pues las exigencias del ministerio pues son mayores. Nuestros hijos van creciendo, de repente ya somos abuelos y nos damos cuenta de que la vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta para que en cuanto tengamos vida, pues podamos nosotros realizar una buena labor, hacer un trabajo apropiado para el Señor, para que cuando nos llegue el momento nosotros digamos, bueno, he luchado la buena batalla, he terminado mi carrera y creo que lo he hecho bien. Pablo dice que, pues nos imaginamos que él no volteaba atrás, es que todo lo que ya pasé, todo lo que sufrí, sino que por el contrario, él ponía su mirada en las cosas que estaban por delante, ¿verdad? Miren, hermanos, desafortunadamente a veces nos asustan algunas cosas, pero alguien decía por ahí que el pastor de una iglesia no puede acobardarse ante las dificultades, pero no solo el pastor, sino que todos nosotros no nos podemos acobardar ante las dificultades. Necesitamos ser valientes. Claro está que por nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos tener la fortaleza que solamente el Señor nos da. Pablo dice también, he guardado la fe. Eso quiere decir que Pablo fue fiel a Dios en todas las circunstancias de su vida cristiana. Guardar la fe significa guardar la fidelidad a Cristo y a sus enseñanzas. Pues esperemos que también nosotros tengamos esa situación. Sin embargo, cuando ustedes lean ese pasaje, él dice, miren, fíjense que algunos de los que estaban conmigo me han abandonado, nadie queda conmigo, solo Lucas es el que me ha apoyado, pero los demás me abandonaron. Y le pide a Timoteo que lo vaya a apoyar, a acompañar y que le lleve su lectura, los rollos de la ley y hasta su capote, va a ser una capa porque estábamos hablando que iba a ser la época del invierno europeo, allá pues es muy, muy frío en el invierno. Pero esas son como referencias muy personales que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, pero lo que le pide es que lo acompañe. Ahora, algo que llama la atención del apóstol Pablo es que aún ya estando grande, a punto de morir, él no se
no dejaba de preocuparse por mantenerse atento a la lectura de las Escrituras, lo cual pues nos da un ejemplo de lo que nosotros debemos de procurar. El clamor de Pablo en la soledad dice que al comienzo de la segunda carta Pablo ya había demostrado que sentía mucho la falta de Timoteo. Él también revela el porqué de su prisa en volver a ver a su hijo en la fe, es decir, porque ya estaba consciente de que ya estaba a punto de ser ejecutado. Y él dice, Demas me desamparó. Demas era uno de los seguidores de Pablo, ¿verdad? Pero cuando lo vio en esa situación lo abandonó. El texto bíblico muestra que él abandonó a Pablo cuando éste necesitaba mucho de su ayuda. Por eso es importante que nosotros pues tratemos de apoyar, ofrezcamos nuestro apoyo, ya sea que se acepte o no se acepte, pero nosotros siempre tenemos que tratar de apoyar a los líderes de la iglesia, porque seguramente el pastor a veces se debe sentir solo, ¿no? Que todo el mundo pide que él ore por nosotros, pero nosotros no nos tomamos el tiempo para ir y orar por él, por su esposa, por sus hijos cuando los tienen, por los ancianos. O sea, está bien que pidamos que ellos oren por nosotros, pero nosotros también oremos por ellos y sobre todo apoyémoselo, pero no solo de palabras, sino tratemos de demostrarlo. El texto bíblico muestra que este hombre abandonó a Pablo, como decía, cuando él necesitaba más de su ayuda. Y miren, hermanos, los momentos de adversidad revelan a aquellos que son realmente amigos y que nos aman. Solo el médico amado se permaneció con Pablo. Él se hace presente dándole toda la asistencia a Pablo. Sin duda alguna fue providencia de Dios que en esa edad avanzada, cuando Pablo necesitaba de alguien que lo cuidara, pues el doctor Lucas pudiera estar con él apoyándole. En las preocupaciones finales de Pablo por su discípulo, o sea, Timoteo, Pablo lo alerta acerca de Alejandro, el calderero, dice ahí. Seguramente hace referencia a alguna situación por la que se le conocía, pero él dice que este hombre se estaba oponiendo continuamente y tratando de hacerle daño al apóstol Pablo. Entonces le alerta a Timoteo para que no se descuide y no se deje sorprender por este hombre. Algo que tenemos que tener presente es que el creyente fiel siempre va a encontrar personas difíciles de tratar en su diario andar, hermano. Por eso necesita estar preparado para tratar con toda clase de gentes, buenas y malas, dentro y fuera de la iglesia, porque aunque no lo querramos entender o aceptar, realmente dentro de la iglesia a veces hay personas que actúan de mala fe, que no son verdaderos hijos de Dios, obviamente, y que toda la vida están hablando mal de los demás, tratan de provocar problemas, tratan de causar divisiones, y entonces ese tipo de personas hay que tenerlas así como bajo reserva y tener mucho cuidado para que no nos sorprenda, pues, porque muchas veces tratamos de actuar de buena fe, pero las personas no nos lo permiten. Bueno, algo que es importante y que creo que con lo que voy a ir concluyendo es que los amigos, compañeros y aún la familia te pueden abandonar, pero de lo que puede uno estar seguro es que Dios es fiel y jamás nos deja solos. Dice Pablo en sus palabras y salutaciones finales: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo no se estaba refiriendo a la liberación física de la muerte. Él ya se había despedido de forma más conmovedora en los versículos 6 al 8 del pasaje. Él estaba tranquilo, estaba guardando la voluntad de Dios sobre su vida y el fin de su ministerio. Y concluye saludando a su amigo e hijo en la fe diciendo: el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Miren, hermano, estas son las últimas palabras de Pablo en las Escrituras, registradas mientras él aguardaba el martirio en una cárcel romana. Los últimos versículos que están en las Sagradas Escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo nos enseñan que el siervo de Dios, que tiene certeza de su salvación mediante la obra redentora de Cristo, no teme a la muerte.
Pablo sabía que la muerte física acabaría solamente con su cuerpo, pero su espíritu y alma, o sea, el hombre interior, estaba guardado en Cristo Jesús. Y creo que esa es la confianza que nosotros debemos de tener en que el Señor dijo, el Señor Jesús dijo, miren, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nosotros estamos esperando, o debemos esperar con confianza ese momento tan especial en el cual el Señor nos permita estar en su presencia, pero esperar ese momento no con tristeza ni con angustia, sino con ilusión, con esperanza, con gozo de que algún día estaremos con el Señor y que también vamos a estar con nuestros seres queridos que han creído y han confiado en el Señor. Así que ánimo, aquellos que han perdido a un ser querido, pues pronto los veremos, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia del Señor. Y nosotros que estamos todavía, pues no tengamos temor, ¿verdad? Porque el Señor un día nos va a llevar a su presencia. Y entonces, ¿qué mejor lugar que estar en la presencia del Señor? Y yo siempre he dicho, la muerte física es solo el inicio de la vida espiritual. Así que el Señor nos continúe bendiciendo y que sea Él el que nos fortalezca y que nosotros también podamos decir que hemos peleado la buena batalla. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y será en una próxima que nos podamos reunir nuevamente. Amén.